Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Volvemos a la tertulia del martes. Les habla su anfitriona María Victoria Cristancho. En esta tertulia vamos a conversar con un periodista peruano. Está aquí en el Reino Unido. Es de esas personas muy meticulosas que les gusta que lo que publica está bien investigado. Se trata de César Pastor Gamarra. Bienvenido, César, a la tertulia del martes. ¿Cómo estás, María Victoria? ¿Qué tal? Feliz año ante todo, feliz año también a tus seguidores. Y bueno, muy contento de estar aquí para tener una tertulia contigo. Gracias por la invitación. Para los amigos tertulieros, César viene haciendo un trabajo tanto para medios de su país como aquí en el Reino Unido, escribiendo análisis para uno de los periódicos, sino el único periódico en español que se produce desde hace 25 años en el Reino Unido. Entonces, cuéntanos un poco, César, eh, mm, es peruano. Cuéntanos de tu tierra natal, cómo era tu vida antes de venirte a este mundo europeo, digámoslo. Ok, bueno, te cuento un poquito. Son años ya que salí de mi tierra, de Terruño. Soy limeño, yo soy de Lima, de la capital del Perú. Y salí el año 2002. Pero primero fui, como tantos otros compatriotas y latinoamericanos, tuve un paso por España. Llegué a Barcelona un 28 de julio del 2002, día de la independencia de mi país. Mientras se celebraba, yo dejaba mi país en un avión, triste, con una mezcla de sentimientos que todos tenemos, ¿no? Cuando dejamos el terruño y que nunca dejamos de sentir. Y llegué a Barcelona. Con un montón de ilusiones, con objetivos. Previamente había estado trabajando, primero practicando siempre en prensa en mi país. Por ahí tuve algunas decepciones periodísticas por el tema de que siempre hemos hecho un poquito de política y de temas así. Bueno, a veces cuando uno trabaja en un medio de oposición, y esto ya un poco periodístico, lo que te cuento tú lo sabes mejor que nadie, y cuando el medio no es lo suficientemente poderoso como para contrarrestar ciertas cosas, pues a veces la lucha llega a un punto final y cada uno toma su camino. Yo en ese tiempo, muy joven, vamos a decir, lo único que quería era ejercer mi carrera, el periodismo. Había terminado la carrera de Ciencia de la Comunicación en Lima y decía, bueno, me voy a buscar nuevos rumbos. Y llegué a Barcelona. Llegué a Barcelona donde me tocó hacer de todo, empezar desde el principio y bueno, siempre con el objetivo de salir adelante. Después, cuando pasó la crisis financiera mundial, pero que afectó mucho a España, tomé la decisión de, en vez de regresarme a Perú, te estoy hablando del año 2010, 2012, no me regresé yo a Perú como muchos otros conocidos y amigos. Como terco que soy, dije, no, yo me voy a un lugar donde pueda desarrollar el inglés, que es una tarea pendiente y uno de los retos más grandes de mi vida. No soy muy bueno para el inglés, pero ahí le vamos dando. Y llegué así, aquí, a Londres. Lima, Barcelona, Londres fue mi ruta. Wow. Así empezamos. Bueno, pues entonces empecemos desde el comienzo. Háblanos un poco de esa Lima en la que creciste, porque lo que a uno se le viene a la cabeza es esa canción sobre la Lima, de los limeños y esas calles coloniales, es lo que uno se imagina. Cuéntanos de cómo era esa Lima para ti, en la que creciste. Bueno, Lima es y sigue siendo para mí entrañable. Estoy totalmente conectado con mi país y con mi ciudad. Eh, los limeños que somos muy regionalistas, muy querendones de nuestro espacio, ¿no? Se nos dice limeños de pura cepa. Y lo que tú dices, Lima ha crecido urbanísticamente, es ahora muy grande, es una ciudad muy grande, pero conserva ese encanto colonial. Yo nací en un distrito muy clásico, muy colonial llamado el Rímac, ¿no? Donde, por ejemplo, Chabuca Granda, esa gran compositora que ha hecho canciones, tú las conoces, habla mucho de las tradiciones y los encantos de Lima, ¿no?
Era una Lima menos atolondrada, más pequeña, digamos, ¿no? De acuerdo a ese tiempo, ¿no? Después, con los años, la inmigración del interior del país siempre, como en todos sitios sucede, busca ir a la capital porque se supone o se entiende que hay mejores oportunidades, ¿no? La ciudad fue creciendo por los conos. Yo nací en un barrio popular del distrito del Rímac, muy cerca a Palacio de Gobierno, a las entidades. Entonces, para mí era muy interesante y muy fácil desplazarme, caminando muy poco hacia Palacio de Gobierno, hacia el Damero Central, hacia el centro histórico, que es tan bonito en cada ciudad. Pues el centro histórico de mi capital es precioso, la verdad. Y La cuenta verdad, son bonitos recuerdos. tu infancia, la familia, ¿te considera, qué recuerdos tienes? ¿Tienes algo, algunas cosas, cómo era tu madre, Eh, tu padre? sí, a ver, yo siempre he dicho que hay un problemita con las familias pequeñas. En números, mi familia siempre fue muy pequeña. Papá, mamá y un hermano. Solamente 4 en casa, ¿no? Entonces, te hablo del núcleo familiar, ¿no? Entonces, crecí en una familia, creo que fui un niño normal, eh, feliz, digamos. Con mi hermano tenemos 8 años de diferencia porque mi mamá se volvió a casar después de su primer compromiso. Y entonces yo fui criado por un tremendo tipo, un gran hombre, que fue mi padrastro. Y entonces recuerdo un poco con nostalgia esos momentos porque nosotros éramos los 4 para todo lado, ¿no? Actualmente tengo una hermosa relación con mi padre verdadero, con mi padre biológico. Él está vivo, pero él en esos momentos estaba en otro lugar. Y entonces mi niñez y mi adolescencia, hasta que, digamos, incluso terminé la universidad, fue con mi padrastro, ¿no? Ya fallecido. Entonces yo fui el primero de la familia que a veces he pensado que yo fui quien la desmembró. Es un poquito fea la palabra, pero ya cuando yo me fui, ya que ellos quedaban 3, entonces se quedaron en casa. Cuando me fui a Barcelona fue un golpe muy fuerte, tanto para mí como para ellos. Y bueno, después mi padrastro, Eduardo, se enfermó. Él era militar. Ya cuando se retiró, se enfermó y tuvo una enfermedad a causa de la diabetes. Y entonces falleció. Mi madre también, paciente de cáncer, cargó con todo el cuidado de mi padre. Nosotros sí yo sí trataba de hacer desde mi ubicación, desde Barcelona, lo que podía. Y entonces ya éramos 3. Después, lamentablemente, en el año 2015, falleció mi madre de cáncer. Y la familia que era más pequeña se volvió más pequeña. Eh, Paralelamente, retomé el contacto con mi padre biológico, que me sobrevive, tiene 92 años. Puedo decir que es mi mejor amigo, mi guía, mi consejero, mi papá verdadero. Entonces yo tuve 2 papás y recuerdo que los amigos del barrio me bombeaban, me decían: César, ¿quién como tú que tienes 2 papás? Y era una anécdota muy bonita porque mira, cuando mi papá empezó a aparecer en mi vida, mi papá verdadero me iba a visitar, ¿no? Ella ya era divorciado de mi mamá. Y mi padrastro, tremendo tipazo, yo le decía: papá Eduardo, me voy con mi papá Alberto. Y mi papá Eduardo, mi padrastro, me decía: pórtate bien con tu papá. Y cuando yo era más pequeño, y cuando mi papá Alberto se despedía de mí, me decía: pórtate bien con tu otro papá. Entonces, puedo decir que tuve esa suerte de tener 2 padres. Ahora ya la familia es más pequeña, pero bueno, está mi hermano que vive en Lima y mi padre biológico. Y así, pero tuve una infancia normal, bonita, pero siempre dentro no tuve hermanas, y siempre mi familia nuclear siempre fue muy pequeña, ¿no? Y en realidad no somos de muchas familias, en realidad. Cuéntame un poco, ¿qué sentías tú con esa dualidad? O sea, aparte del orgullo, pues, de tener 2 padres, pero ¿qué pensabas tú de ser diferente con respecto a otras familias o estabas completamente feliz con todos esos cambios? En mi, en mi pensamiento de más adolescente, quizás no, menos maduro de lo que ahora podría ser,
se supone, ¿no? Siempre tenía yo, pero eran ideas mías, eran prejuicios que quizás yo en ese momento dentro de la adolescencia me formaba, ¿no? Yo decía, ¿y si hay un problema? ¿Y si un día mi papá Eduardo se molesta con mi otro papá? ¿O si no se ponen de acuerdo un día que me quieren sacar a pasear y el otro? Y tenía esos temores porque se escuchaba, veía las novelas. Hay un concepto erróneo que no podría ser cierto en otros casos. Le dicen, ¿no? Que un padrastro, una madrastra, la mayoría podrían no ser buenos. Eso no tiene por qué ser así. Ese es un tema de valores y de las personas, ¿no? Pero en ese momento quizás en algunas ocasiones rondaba ese pensamiento en mi cabeza, pero después yo veía con hechos que no era así y nunca fue así, ¿Y tu ¿no? Entonces, relación con los amigos, travesuras, eras qué tan niño bueno eras? bueno, en ese tiempo era un niño clásico, ¿no? Eh, no estábamos con la locura del internet, no había los medios, la tecnología que ahora tenemos. Todavía yo alcancé a jugar los juegos tradicionales con los compañeros, no sé cómo se llame, fuera del Perú, las escondidas, que uno se esconde y los otros muchachos lo buscan. O hacíamos en el piso, en la pista, un dibujo con números y había que saltarlo. Ese juego se llamaba El Mundo. O jugábamos al trompo. De fútbol no me preguntes porque me encanta, pero no juego nada. No soy muy bueno para el fútbol. Nunca me escogían. Nunca me escogían. Pero fue una niñez muy, muy bonita con los amigos entrañables del barrio, que a veces los llamo, pero por ese ciclo inevitable de la vida, muchos de ellos ya no tienen tiempo, otros ya no están, otros están cuidando a sus padres mayores y ya es parte del ciclo de la vida, ¿no? Algunos de ellos me quedan y conversamos y hacemos lo mismo que estamos haciendo ahora, evocamos recuerdos de esa niñez Mire, tan no tecnológica que teníamos. mire, ¿y el periodismo cuándo llegó a tu vida? Bueno, yo estudié Ciencias de la Comunicación ¿Por qué? en la universidad, sí, Ciencias de la Comunicación. ¿Por qué? Claro. ¿Qué te... Eh, Porque siempre me ha gustado saber más de lo que el personaje y la noticia te puede dar, ¿no? Pienso yo que el periodismo, por ejemplo, en los personajes que tienen cargos públicos, incluso privados, pero más que nada en los personajes públicos, siempre hay algo que el personaje quiere esconder, ¿no? Entonces, yo me ponía un poquito inconforme con cierto tipo de entrevistas. Yo digo que no, pero sí me gusta la política. Quizás no activamente, pero me gusta mucho. Escucho muchos programas políticos. Entonces, no me gustaban esas entrevistas un poquito que eran un poco planas, un poquito sin incidir, ¿no? Entonces yo decía, y lo digo hasta ahora, bueno, en una página web que tengo, lo digo hasta ahora, lo denunciable hay que denunciarlo, lo destacable hay que destacarlo. No se trata de... Me encantaba el periodismo que no tape el sol con un dedo. Y siempre lo que me encanta a mí es la comunicación. Me considero un loco de la comunicación, comunicar en todas sus formas. Después, cuando empecé a estudiar en la universidad, me di cuenta que tenía cierta habilidad para escribir, para redactar, y me empezó a gustar a contar historias, a escribir, tratando de salir de ese parámetro muy teórico que nos enseñan las universidades, ¿no? Lenguaje, emisor, receptor y un modelo para redactar. Obviamente siempre conservando esas pautas, pero lo mío, hice periodismo por comunicar y por averiguar las cosas, y por denunciar lo denunciable y destacar lo destacable, pienso yo. Y no me quejo, es uno de los placeres de mi vida. Y allá en la época en que hiciste periodismo en Perú, ¿por qué no nos cuentas un poco por qué te metiste en problemas? No, era la época, era el gobierno de Alberto Fujimori, vamos a decirlo, Alberto Fujimori, que hace poco acaba de salir de prisión, después de muchos años, y era el primer gobierno de Fujimori. Yo había hecho ya mis prácticas en la universidad, practiqué en radio como reportero de calle, luego estuve en un canal como practicante, iba con el equipo de prensa. En ese tiempo se usaban esos camarones grandes que había que ir el camarógrafo y un asistente atrás.
Sí. con el cable, abriéndole paso. Pues yo era uno de ellos. Ahora se hace con un telefonito y ya, y sale mejor. Ahora se hace, ahora se hace prensa con un teléfono, pero en ese tiempo eran tremendos camarones que pesaban demasiado y eso era sagrado para el camarógrafo, tenía que cuidarlo con su vida. Entonces estuve un tiempo practicando en un canal de televisión muy conocido, pero eran prácticas profesionales, no remuneradas. Entonces mi primer trabajo que entré como practicante y luego ya me contrataron fue un periódico pequeño, voy a decir el nombre, La Mañana. El periódico ya desapareció y era un periódico que era una trinchera pequeña, pero era de oposición al gobierno, ¿ya? Pero una oposición lo más objetiva posible, no era un diario amarillista ni nada de eso. Fue la primera empresa que me dio la oportunidad de trabajar ya con un sueldo, ¿ya? Entonces, eso es lo que te comentaba al principio. Era un diario pequeño que era oposición del gobierno de ese entonces nosotros y los periodistas que eran jóvenes ahí veíamos cómo poco a poco se nos iba quitando una publicidad, una cuota de publicidad que se da a los medios de parte del Estado. Habían trabas, a veces íbamos a unas conferencias de prensa. ¿De qué medio? De tal medio. No, ustedes no entran por haber sacado esto y por haber dicho esto. Son cosas que pasan de acuerdo a las realidades políticas de cada nación, ¿no? A pesar de que en teoría se supone que hay una libertad de prensa, pero bueno, esa era la situación con el gobierno del señor Fujimori. Entonces, el periódico luchó mucho, el director ya fallecido, hasta que tuvimos una reunión después de dar mucha batalla y ya estaba el tema como ahogado, ¿no? Como ahogado y se tuvo que cerrar el periódico, ¿no? Entonces, en ese momento fue que me entró esa frustración y yo dije, yo tengo que seguir haciendo periodismo y así, si me fuera a otro país, no empiece haciendo periodismo, porque tú sabes lo difícil que es ejercer cuando uno está en casa, más difícil aún. Dije, ya llegará el momento, y bueno, pero esa fue mi experiencia en prensa escrita en Lima, ¿no? Empecé en un periódico que le hizo la lucha al gobierno de turno en ese entonces y resistió hasta que pudo. Y después algunos amigos de ese periódico siguen ejerciendo en diferentes medios, ya los veo, ¿no? Algunos que cada uno tomó su camino. Sí. Bueno, estamos conversando con César Pastor Gamarra, periodista de corazón, luchador, batallador. Está aquí en el Reino Unido y pues hablando un poco de esa historia de vida. ¿Te parece, César, si nos vamos a una corta pausa y ya regresamos en esta tertulia especial, Pastor? Correcto, claro que sí. Ya volvemos. Estamos aquí en la Tertulia del Martes. Generamos nuestra programación en YouTube @Tertulia del Martes, en Instagram @Tertulia del Martes y también estamos en Facebook como de Tertulia en Tertulia. Y por supuesto, nuestra casa que nos recibe todos los martes a las 4 en punto, Express News. Búsquennos, regístrense y recuerden activar las notificaciones. Y estamos de vuelta en la Tertulia del Martes, conversando con César Pastor Gamarra. Mira ese nombre, César Pastor Gamarra, periodista, nombre de periodista además, muy profesional. Cuéntanos un poco de esas frustraciones. Hablabas de la frustración de no poder decir la verdad y de enfrentarse al poder. ¿Qué significa eso hoy para ti? Bueno, esa es una de las principales luchas que tienen que tener los hombres de prensa, ¿no? En el mundo, pienso yo, ¿no? Pienso yo. Es una de las principales trabas, pero informar sin tintes personales y sin tintes políticos es lo mejor que uno puede hacer, no es un tema de objetividad, ¿no? Entonces, simplemente hay que seguir en la lucha, hay que seguir en la lucha con las herramientas que tenemos, ¿no? Por eso yo siempre he dicho que yo tengo una página web llamada El Peruchito, dirigida a la comunidad de peruanos inmigrantes, donde el concepto principal, aparte de unir a la comunidad de inmigrantes peruanos en el mundo, de hacer una especie de tejido asociativo, dar noticias sobre ellos y tratar de conectarlos, el concepto principal es destacar los valores de la marca Perú. Lo mío es Perú y trato de difundir eso. Entonces recibo
comentarios y muy buenos, muchas felicitaciones, pero también Internet también está para eso. Recibo algunas críticas que me dicen, ¿por qué dar malas noticias? ¿Por qué decir esto? Trato de no hacerlo, pero no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces yo les contesto. Yo destaco el valor de la marca Perú y vivo orgulloso de mis raíces y de mi país. Hago patria desde donde puedo, como cada uno debemos tratar de hacerlo, pero debemos denunciar lo denunciable y debemos resaltar lo que se tiene que resaltar, ¿no? Porque los cargos políticos, ¿no? La clase política está tan aborrecida en general por el ciudadano de a pie, no es un tema de Perú ni de Sudamérica, es del mundo, sino que hay niveles y niveles, ¿no? Claro. Lamentablemente Sudamérica me parece que adolece, ¿no? Hay niveles de corrupción muy altos, pero eso no significa que dejemos de luchar y hacer lo que podamos desde nuestra trinchera, ¿no? Sin violencia, difundiendo, llamando a la reflexión, denunciando lo que se tiene que denunciar y destacando a la gente que lo hace bien, ¿no? Esas frustraciones que a veces sentimos como periodistas o como cuando no se puede hacer nada, se tienen que combatir con lo que sepamos hacer. Cada colombiano en el mundo, cada ecuatoriano en el mundo, cada peruano en el mundo es un embajador de su tierra, ¿no? Es un embajador. Entonces, así como hablamos maravillas de nuestra tierra y se nos llena el pecho de orgullo sobre nuestro país cuando estamos fuera, también tendremos que indignarnos y no sentirnos bien cuando se le hace daño a nuestro país, cuando se juega con el dinero de nuestro país, ¿no? Esa es una de las cosas que me mueve y cuando los políticos no hacen bien las cosas, pues frustra bastante, pero hay que luchar con las armas que podamos. Claro. Ahora, ¿cómo fue esa decisión, ¿no? El punto de quiebre donde tú decidiste, me tengo que ir. Obviamente era el contexto político, era la situación que se vivía en el Perú, pero ¿qué pasó? ¿Qué fue cuando te levantaste y dijiste, ya, tengo que hacer maletas? Porque era una situación bastante complicada en Perú, era una situación bastante difícil. Bueno, si te pones a revisar, muchos de nuestros presidentes están en prisión, a veces hemos hecho artículos que hablan de la corrupción, pero en ese tiempo uno pensaba que, o sea, lo veía incluso hasta peor. Yo lo veía incluso hasta peor y lo veía desde mi perspectiva de un profesional que recién empezaba, ¿no? Entonces me golpeó mucho lo que pasó en ese periódico y sentía yo que tampoco había muchas oportunidades laborales, ¿ya? Y entonces llegué a un momento a pensar que el gobierno que estaba de turno quizás se iba hasta perpetuar, ¿no? Y iba a haber una reelección y tal. Entonces decía, no se crean las condiciones aquí para mí. Eso me hizo salir, sumado a que siempre tuve el bichito de hacer algún posgrado, algún máster en el extranjero. Ese también era otro de mis objetivos. Entonces se dieron esas condiciones, me quedé sin trabajo, la situación socioeconómica en mi país no era buena. Pensaba yo en ese momento que el país no podía recuperarse de gran manera y dije, no es momento para mí. Y a ver, me voy, empiezo de cero en otro lugar y a ver si algún día hacemos el máster deseado o el posgrado. Y eso fue lo que me hizo salir. Y lo lograste. Lo hicimos, lo logramos en Barcelona. Sí. Cuéntanos, en esa transición te vas para España, estás muchos años, ¿no? Más de 10 años allá, o 10 años, ¿no? En 10 años. En España. ¿Qué te dejó España? A España le debo mucho. A España, y siempre que puedo me escapo a Barcelona, un par de veces al año, siempre que se puede. Barcelona es mi ciudad, es como mi segunda ciudad, y gracias a lo que me dio España, desde el tema legal o migratorio, puedo estar aquí, puedo desarrollarme aquí, ¿no? Llegué a Barcelona en una época que no era tan sencillo llegar, ¿no? Ahora se han liberalizado las fronteras y tú sabes que colombianos, peruanos, tenemos opción de ir con visas de turismo, ¿no? En ese momento no había nada de eso.
y se negaban muchas visas, se rechazaban muchas visas. Eran otros tiempos en España. No había tanta inmigración tampoco, ¿no? Entonces, llegué a España y fue mi primera aventura, me ayudó a crecer como persona. Cometí muchos errores, cometí muchos aciertos, pero estuve ahí en la lucha. Me tocó ser de todo, hacer de todo, como normalmente le pasa a un inmigrante, pero tengo un entrañable sentimiento por Barcelona. Yo siempre digo, Barcelona es mi segunda tierra, ¿no? Perú, España, o sea, Barcelona, y bueno, y ahora Londres, donde también estamos tratando de desarrollarnos. Pero hay algo especial de España en mi corazón, y siempre va a ser así. Nos contabas que llegó un momento en el que, pues, otra vez, la decisión, tener que dejar, porque fue 2008 al 2012 la situación se estaba haciendo muy difícil en España. ¿Por qué Londres y por qué tal vez no Alemania? ¿Por qué no Francia? No sé, otro país. Te digo la verdad, honestamente, porque una de las principales razones Nadie es no se que preocupe. entre... Mire, aquí entre nosotros, este es un secreto de tertulieros nada más, así es que puedes decirlo. es para la tertulia. Empezó mucho el tema del idioma. Yo dije, me voy a ir a Alemania a aprender alemán, lo veo complicadísimo. Eh, Francia, quizás, pero tenía yo una fascinación especial, perdón, por Londres, por conocer todo el ambiente, todo lo que representa Londres en el mundo. Por ahí también la parte musical tuvo sus temas, soy Beatlemaníaco. Algún día tengo que ir a Liverpool, no lo he hecho todavía. Y entonces, pero dije, si voy a aprender un idioma más rápido y me va a ser menos complicado que los demás, va a ser el inglés, ¿no? Sigo pataleando con el inglés, te lo reconozco, pero pienso que no fue una mala decisión, ¿no? Me vine aquí por el tema de la fascinación que sentía por este país, pero el idioma pesó mucho, que me era más fácil y más práctico y más rápido de aprender. ¿Y qué has logrado acá? ¿Qué sientes que has logrado? Siento que, a ver, mientras yo haga comunicación de alguna manera, me siento feliz. Escribir para mí, desde cualquiera de las plataformas, de cualquiera de las tribunas, de acuerdo al tiempo que uno tiene, tú sabes, en estos tiempos locos cómo andamos, tú lo sabes mejor que nadie, entonces quisiéramos que el día tenga más horas, ¿no? Pero siento que poco a poco he llegado a una parte donde estoy completamente satisfecho con lo que hago, con lo que hago. Y entonces, obviamente, como muchos amigos inmigrantes, tengo otra labor, tengo otro trabajo de lunes a viernes y el cual lo complemento con las actividades periodísticas, ¿no? Pero, por ejemplo, un sábado yo soy muy feliz yéndome a un café y desde ahí redactando mis artículos, actualizando mi web y mis cosas. Entonces, siento muy por momentos que ya he logrado esa tranquilidad y eso me lo da la comunicación y el periodismo, ¿no? No sé si decirlo así, un trabajo para pagar los bills, un trabajo para hacerlo políticamente correcto de lunes a viernes y el otro trabajo para también tener una cierta remuneración, pero más que nada para gozar y hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Y pienso que ahora, a pesar que este no es un país de habla hispana, pero bueno, tenemos el medio hispano y latino con Express News y con otras plataformas, pero me siento contento de poder estar aquí en Inglaterra y haciendo de alguna manera comunicación, ¿Y cómo es periodismo, comunicación. cómo es la vida de César cuando no está haciendo periodismo o trabajando? Bueno, me gusta caminar mucho, me gusta salir a caminar, lo estoy reemplazando porque tengo la membresía del gimnasio congelada, no voy por falta de tiempo, es uno de los nuevos retos para el 2024 y entonces me gusta mucho caminar. Tú sabes, aquí por las distancias no es a veces tan sencillo ir a ver a un amigo, hay que cruzar mucho la ciudad. Mantengo algunos amigos de un anterior trabajo que tuve cuando apenas llegué aquí, pero están al otro lado de la ciudad. Y entonces camino, salgo a tomar un café,
veo muchas series, me gusta ver mucha televisión, veo mucha televisión en español también, no debería ser así para practicar el inglés, pero veo muchas series. Y bueno, ese es el poco tiempo que realmente nos queda para relajarnos un poco. ¿Y en la casa quién se ocupa? Yo mismo, me ocupo yo, Juicioso. Sí, yo me ocupo, yo me tengo que poner, yo me hago un programita, un plan, hoy día voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, es lo que yo planteo. Después en el transcurso del día pueden pasar cosas que te sacan, problemas también que no faltan, ¿no? No sé quién dijo por ahí que la vida es eso que hacemos mientras nos ocupamos en resolver problemas. Esa es la vida, no hay más. O sea, ahí estoy, tengo que ir a arreglar un problema al banco y eso nos pasa a todos, o una cosa, como yo estoy viviendo solo ahora, entonces tengo que solucionar todos los problemas. A mí no me va a ir nadie a hacer la compra, ni nadie me va a ir a llamar a un plomero si lo necesito, tengo que hacerlo yo y buscar el tiempo. En eso se me pasa mucho. Pero bueno, no me quejo, es lo que nos toca. ¿Qué es la Y ahí vamos. qué es la soledad ahora que mencionas la palabra para ti? ¿Qué es la soledad? Para ti. La soledad es un aprendizaje. Y en este caso hablamos de soledad física, total. Es un aprendizaje. Entonces, le tuve mucho miedo, pasé momentos complicados, le tuve mucho miedo. No he tenido la dicha de tener hijos con anteriores parejas que he tenido. No por nada en especial, simplemente no se ha dado. Y entonces me hubiera encantado. En los primeros momentos sufrí mucho por la soledad física, ¿no? Llegaba a casa y decía, a todo el mundo lo espera alguien, a todo el mundo, alguien le está haciendo el cafecito a alguien. Ese no es mi caso en estos momentos. Pero también me refugié mucho en Dios, creo mucho en nuestro Señor, y entonces le pedí que me ayude a manejar ese tema. Le pedí que me enseñe a aceptar lo que Él haya decidido para mí. Y entonces aprendí a manejar mi soledad y a estar tranquilo con ella y a entender lo que mucha gente que vive sola y dice, yo decidí quedarme así, prefiero quedarme solo, no me voy a hacer problemas con otras personas. Bueno, es su elección, cada uno. Es muy importante la familia y la compañía, pero yo dije, lo que Dios disponga para mí, no es mi elección quedarme solo si lo puedo hacer, pero para poder decidir tengo que estar bien con mi situación de ahora. Y entonces poco a poco lo hemos ido manejando. No te voy a negar que como cualquier ser humano hay días que me deprimo. Estas fiestas navideñas las pasé bien, las pasé tranquilo, bien, siempre con un poquito de miedo, pero también en el camino me he ido fortaleciendo. Yo conozco una frase que siempre digo, el tiempo hará lo suyo. Y en Así, mi caso, y gracias a Dios, el tiempo hizo lo suyo, ¿no? falta. Ahora, desde esa posición, ya estando más tranquilo con esta soledad, mi decisión personal es no quedarme solo. Pero para eso hay que ir suave y Así vamos a ver qué nos depara la vida. ahí Hay está. que ir tranquilo. Así que chicas tertulieras, por aquí tenemos. Mira, el cierre de la tertulia, muéstranos la tacita tuya, tu café, ¿No? Ok, tomándonos un ahí café. está. Cuéntanos de Ahí esa, está. dice cushion. Cuidado con qué. Sí, bueno. Bueno, esta tacita es la preferida, es mi engreída y la elegí sin pensarlo mucho. Estaba en un bazar y habían todos los diseños, no habían tacitas de Perú en esa ocasión, pero habían todos los diseños con el Big Ben, con la Torre de Londres, con el Támesis, otras de otros países. Y yo dije, no voy a ponerme a elegir mucho porque me voy a tardar y me voy a quedar, quizás no esté conforme. Escojo esa. Me gustó el color, me gustó la frase, la escogí y mira, mi preferida. Esa es la historia de esta tacita. Cushion. ¿A qué le tienes cuidado o precaución? En general, a la deshonestidad de la gente. Eh, a veces cuando tú conoces personas, se dice que la primera impresión es la más importante, pero en realidad hay que ver las alertas rojas, las banderas rojas, porque tú no sabes las intenciones que tiene el ser humano. Ninguno de nosotros somos perfectos, yo cometo muchos errores, pero
siempre andando con honestidad, con transparencias, es lo mejor. Y decir la verdad en toda situación. Eso pienso, ¿no? Entonces, la mala fe de las personas es de la que yo trato de cuidarme mucho. Y este proceso que he pasado de la soledad y cosas que te he contado, a uno lo van enriqueciendo. No te libran de todos los problemas porque uno nunca llega a ser perfecto, siempre vamos a aprender, tanto así, ¿no? La felicidad completa no existe ni existirá. En mi opinión, existen momentos de felicidad que hay que disfrutarlos, pero siempre hay que estar alerta y cuidándose, cuidándonos nosotros al máximo y queriéndonos, que es lo principal, ¿no? Y tratar de ir con cuidado, ¿no? Fantástico. Mira, Sí. mensaje para la comunidad ya de despedida. ¿Qué quieres decirle a los latinos hispanohablantes? Bueno, primero agradecerte a ti la gran oportunidad de esta tertulia, me he sentido muy bien y a la comunidad, a tus seguidores, a la comunidad en general, a los peruanos, mis connacionales, decirles que cada inmigrante, ellos lo saben, es un guerrero. Para mí, un inmigrante es un guerrero. Desde el mismo hecho que decides salir de tu zona de confort, de tu terruño, solo, acompañado con la esposa, con los niños, donde estés, eres un guerrero. Ya por eso ganaste una batalla, porque así como están ellos aquí o en diferentes partes del mundo, hay mucha gente que no lo ha resistido y ha regresado, que también tienen sus casos, hay que comprenderlos, pero el inmigrante, el que hace patria fuera de su país, es un luchador, es una raza especial para mí. Y entonces los animo a seguir luchando, a seguir su día a día, a sacar la cara por sus países, a construir comunidad también desde este lugar de acogida que nos brinda todo, y a integrarse y hacer desde nuestra tribuna lo mejor que podamos, siempre para adelante. Es lo que les puedo decir a todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Hemos estado conversando con César Pastor Gamarra, periodista, comunicador, con una voz muy de radio y periodística. Y bueno, feliz de haber compartido con este. Bueno, nosotros nos vamos, César. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Victoria. Un saludo. Gracias. Y a nuestros amigos tertulieros, nos vemos la próxima en otra tertulia.